Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Qué gusto poder saludarles en otra oportunidad acá en Parqueando con Jesús. Es bueno saber que estamos de vuelta, es bueno saber que a pesar de toda esta locura que ha acontecido las últimas semanas para poder estar acá, lo logramos. Hay una victoria hoy y queremos dar las gracias a ustedes por siempre creer en el contenido que hacemos y al equipo de producción que está del otro lado también, que nos ayuda siempre para que Parqueando con Jesús sea de bendición para usted, para mí y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Hoy tenemos un tema especial, un tema importante, un tema controversial muchas veces, pero hoy vamos a hablar acerca del sometimiento. El sometimiento que normalmente tiene una connotación negativa cuando hablamos de él, que el sometimiento que es un tema que muy poco se habla desde los púlpitos, desde los altares, porque es un tema que toca fibras bastante sensibles en la gente, pero que Dios está demandando que sea un tema que se hable y que traigamos luz acerca de este tema que se ha transgiversado tanto hoy en día a nivel cultural y de la sociedad, que muchas veces relacionamos el tema del sometimiento en algo negativo y qué locura porque la imagen del episodio de hoy de Parqueando con Jesús dice sometimiento, bendición o maldición. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué es el sometimiento y por qué si nos trae bendición o maldición a nuestra vida. Así que bueno, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad y te pido que me ayudes, que nos ayudes a conocerte más, a ver tu corazón en medio de todo esto que vamos a enseñar y que tomes el control de absolutamente todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia, cuando nosotros hablamos de sometimiento, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Realmente el sometimiento no es un tema que normalmente se aborde en la sociedad actualmente. No es un tema muy popular que vas a conseguir en una conferencia o o en una iglesia o en un podcast o en un congreso. Hoy vemos más el tema de autosuperación, empoderamiento, esa batalla cultural en la cual normalmente nos encontramos, queramos o no. Y el tema del sometimiento se ha transgiversado tanto que ahora tiene una connotación negativa simplemente al decirlo. Tú no le puedes decir a nadie sométete a tu autoridad porque entonces le estás diciendo, entonces yo me tengo que dejar humillar, yo me tengo que dejar pisotear, yo me tengo que dejar... Y eso no es lo que dice la Biblia. Veamos un momentito, cuando hablamos de someterse, eh, vamos a ver algunos aspectos importantes sobre este tema y sobre todo vamos a ver el corazón de Dios detrás de este mensaje, detrás de esta palabra, detrás de todo lo que vamos a estudiar hoy. Yo le voy a hacer una pregunta y vamos a ir desarrollando, ¿no? Yo sé que usted no puede contestarme, pero puede dejar ahí un comentario. ¿Usted hoy en día se somete voluntariamente eh, a algo o a alguien? Y quizás en tu mente tu posición sea no, si yo normalmente no me someto a nadie, yo hago lo que me da la gana, yo tomo mis propias decisiones, yo soy autosuficiente. Pues ese es el primer lugar donde el orgullo habita. Ese, ese, esa sensación de autosuficiencia donde creemos que nosotros podemos solucionar todo o podemos tomar decisiones correctas sin dirección, sobre todo de Dios, en general de Dios, evidentemente de Dios. Pero yo te diría y que, bueno, si tú no te sometes a nadie, entonces, ¿cómo haces con las leyes de tránsito? ¿Cómo haces con las leyes laborales? Tú le dices a tu jefe, no me pagues prestaciones porque yo no me voy a someter a las leyes laborales de este país. Yo no quiero vacaciones, yo quiero trabajar 24/7, tú no me puedes descontar ningún día porque yo soy yo. No, nosotros nos sometemos voluntariamente a las leyes
y a la estructura de gobierno en este país y en el lugar del mundo donde nos encontremos. Y normalmente no cuestionamos cosas como eso porque nos traen un beneficio, porque nos benefician, porque traen bienestar a la sociedad y a las personas como individuos. Pero cuando nosotros hablamos de someternos a la autoridad y a la estructura de gobierno que Dios estableció, empiezan los cuestionamientos. Mira lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso del 5 al 7. Dicen, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Punto. Por eso dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Verso 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces nosotros podemos ver que no hay ninguna connotación negativa en el sometimiento. Nosotros vemos, yo puse aquí una definición de leyes, que son normas jurídicas obligatorias que establecen una autoridad pública de un territorio para regular conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa. Esas son leyes terrenales, humanas. Y nos brindan orientación a cómo interactuar los unos con los otros y cómo deben resolverse las disputas, respetando los derechos de las personas. Pero hay una verdad bíblica que usted debe conocer y debe saber, y es que usted está sometido a una ley mayor que las leyes terrenales. Dice en Juan capítulo 8, versos 33 y 34, cuando Jesús confrontaba a los fariseos y les dice, miren, los fariseos le decían a Jesús en el verso 33, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ahora que seremos liberados? Y Jesús les dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado, afirmó Jesús. En este verso nos da una claridad que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero hay un verso más adelante en Romanos capítulo 6, verso 18, que dice lo contrario a esta cita. Dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y usted dirá, Rodolfo, entonces yo soy esclavo sí o sí, evidentemente. Haga las paces con eso, porque el hecho de que usted se someta a sus padres no significa que usted es esclavo de ellos, o sí, pero se somete voluntariamente a la ley y el orden que sus padres le establecieron durante, no sé, 18, 20, 25 años que vivió con ellos, ¿o no? ¿Y usted se sentía esclavo de ellos? Bueno, lo que dicen las Escrituras acá es que evidentemente ahora que nosotros hemos sido liberados, ahora somos esclavos de la justicia. Somos esclavos del juicio, de la justicia de Dios, porque Él nos justificó. Él nos dijo, ellos ya no son culpables. Alguien pagó nuestra condena. Por ende, ahora somos libres y vivimos en la libertad de la justicia de Dios. Ahora somos embajadores. Ahora, por eso la Biblia nos llama siervos. Nos llama a rendirnos a nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Por eso en Santiago decía en el verso 7, someteos pues a Dios. ¿Someterse a Dios qué es? Es decir, ¿sabes qué? Establece tu gobierno en mi vida. Ya no puedo gobernar yo. Tus leyes, tus estatutos, tus normas, yo las voy a cumplir. ¿Y cómo puedo saber? Tienes que leer la Biblia. Y la única manera de que tú puedas resistir al diablo es estando sometido a la voluntad de Dios, sometido a sus leyes, a sus estatutos, porque tú no puedes ganar esa pelea. Ya alguien la ganó por ti. Fue Jesús en la cruz. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú te conviertes en alguien que es más que vencedor.
porque estás en Cristo Jesús. Esa es la vuelta. Pero entonces yo quiero estar en Cristo, pero quiero hacer lo que me da la gana. No existe esa ecuación. Es imposible que un mismo capitán que dos capitanes lleven el mismo barco. O gobiernas tú o gobierna Cristo. No, que gobierne Cristo, gloria a Dios. Pero entonces Cristo te dice que ya no puedes seguir chateando hasta las 3 de la mañana con esta persona y tú dices, no, pero ya va, eso era para la iglesia de Corintios. O sea, no es para mí. Eso ya está anticuado. No. Pero Dios te dice que debes dejar de hacer trampa en los exámenes pero Dios sabe que yo tengo que pasar. Es que no te quieres someter, te rebelas en contra de las leyes y los estatutos de Dios. Y déjame decirte que eso trae las consecuencias. Así como tú no puedes ir por la vía España a 140 kilómetros por hora porque las leyes de tránsito dicen que es 40 kilómetros por hora, y si te pasas de esa velocidad te ponen una multa, te quitan la licencia, puedes acarrear hasta un accidente, puedes ocasionar un accidente que te puede ocasionar hasta la muerte. Entonces, ¿el sometimiento a las leyes de tránsito te trae o no te trae beneficio? Sí te trae beneficio. No solo a ti, a la sociedad. Lo mismo es con la ley de Dios, pero la ley de Dios yo la cuestiono porque es algo espiritual. Porque a eso sí le puedo poner límites y reglas. Y cada vez que tú haces eso, tú le estás diciendo a Dios, yo no confío en las leyes que tú estableciste, en la estructura de gobierno que tú estableciste sobre la tierra. Y le estoy hablando a los hombres, a los hijos de Dios. Como cristianos, tenemos que tener clara que la estructura de pensamiento acerca del sometimiento, culturalmente, nos las han vendido mal. Y que el sometimiento es aquel que se deja humillar, que se deja pisotear, y eso no es así. El sometimiento es estar sometido bajo las leyes y estatutos y normas de alguien mayor, de una estructura de gobierno. En la empresa, si te dicen que tienes que llegar a las 8, ¿a qué hora llegas tú? Bueno, deberías llegar a las 8. Si llegas tarde, probablemente te descuenten el día, te descuenten una hora, te trae consecuencias malas, negativas. Entonces, someterte al horario de trabajo, ¿es negativo o positivo? No es positivo. Un colegio. Bueno, no, el colegio te dice este es el uniforme y tú vas ahí vestido como te da la gana. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a las leyes de Dios, a los mandamientos, a la palabra de Dios, yo sí le quiero buscar cuestionamientos? Y quiero buscar mejores ideas y mejores métodos cuando la palabra de Dios dice que es así. No, pero es que eso era para... No, eso es para ti. Nos cuesta someternos a la voluntad de... Someternos a Dios es la garantía de que vamos a poder resistir al diablo. Y por ende, cuando yo justifico mi falta y digo la palabra de Dios no es suficiente, no es eficiente, yo le estoy diciendo a Dios mentiroso, me estoy rebelando en contra de su autoridad, en contra de su gobierno. Y por ende yo estoy en rebeldía total, no solo yo, sino mi casa. Así que, hombre de Dios, sométase a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Ok, creo que vamos bien. Cuando Dios nos manda a someternos, Él está mostrando su amor. Muchas veces cuando yo le digo a mis hijos que no en algo que los perjudica, ellos no lo entienden. No puedes ver televisión hasta tarde. Pero mi papá sí es. Bueno, él se somete a mi voluntad, pero es porque yo quiero que él duerma las 8 horas y se pare con energía para ir al colegio. ¿Ven que hay un beneficio en el sometimiento? Hasta ahora, de lo que hemos hablado, ¿cuál es la negatividad del sometimiento?
¿Cuál es la connotación negativa de lo que hemos hablado? Lo único que nos trae es beneficio. Pero lo negativo es una fabricación humana del concepto del sometimiento. Que el sometimiento es estar debajo de los pies de alguien. Y la única verdad es que el sometimiento a Dios es estar debajo de los, postrado a los pies del Señor. No estoy hablando de una estructura humana. Y yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros nos sometamos a ellos. Pero son hombres y mujeres conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Por eso vemos hombres diciéndole a sus esposas, sométete, pero él no se somete ni a su jefe, ni a su pastor, ni a su mentor. Y cuando tú le dices a alguien, sométete a tu pastor, la gente se escandaliza, como si eso le fuera a acarrear algo negativo, como si el pastor fuera un monstruo que lo que quiere es perjudicarte. Y si ese es el caso en tu iglesia, pues huye de ahí, porque ese no es un pastor, ese es un asalariado que busca su propio beneficio y se aprovecha de la autoridad y el llamado de Dios para aprovecharse del pueblo. Si tú estás viendo eso en tu iglesia, ¿qué haces ahí? Ya confrontaste a tu pastor y le dijiste, según la Biblia esto está mal. Y si él no se quiere arrepentir, pues ahí no es. Pero de ahí a pensar que la figura de autoridad que Dios estableció para la iglesia es una figura negativa, pues no lo es. Que Dios se equivocó con los pastores, pues no. No, pero es que la gente dice que todos son ladrones. No, todos son ladrones. Primero porque usted no conoce a todos los pastores del mundo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo usted puede decir que todos los pastores son ladrones? Por 2 o 3 que tú conoces, que han sido un mal ejemplo para el llamado, para la oficina pastoral, eso no quiere decir que todos los pastores sean iguales. Por sus frutos los van a conocer. La obediencia trae bendición. En la obediencia podemos demostrar que amamos a Dios, que amamos su estructura de gobierno, que amamos lo que Él estableció para nosotros. Usted no le ha dicho a sus hijos o le han dicho a usted, sus padres le han dicho, yo lo que quiero es el bien, lo mejor para ti. Por eso te digo y te digo lo que te digo y te permito lo que te permito y no te permito lo que... porque yo quiero lo mejor para ti. Lo mismo es Dios. Yo establecí unas leyes que lo que hacen es cuidarte, protegerte. Leyes y principios espirituales que son eternas. La Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué haces tú leyendo Paulo Coelho y a Daniel Javif? Si en la Biblia es donde está la vida eterna, donde está la sabiduría, donde está la revelación, la dirección de Dios. No podemos decir que nos sometemos a Dios si no obedecemos lo que Él establece y por ende no podemos resistir al diablo y mucho menos vencer. ¿Saben por qué el diablo no puede huir a alguien que no está sometido a la voluntad de Dios? Porque la promesa es, sométete a Dios, resiste y Él huirá. Sencillamente porque el diablo no puede huir de un lugar donde se siente cómodo. Un lugar donde le abren la puerta y le dice, pasa, siéntate aquí, a comer conmigo y con mi familia. Ese eres tú diciéndole al diablo, pasa, cada vez que tú le dices no a la voluntad de Dios. Cada vez que tú le dices no a la estructura de gobierno y a los preceptos y estatutos que Dios estableció para la humanidad. El diseño de la familia. ¿Por qué Dios puso al hombre como cabeza, como la autoridad? Tiene un propósito. Y vamos a ir viendo acá, hoy, si nos da tiempo. Y si no, pues hacemos otra parte más adelante. Lo que sí te puedo garantizar es que los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Son de bendición y no de maldición. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman,
obedecerán mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces díganme ustedes hasta aquí qué connotación negativa hay en someterse. Si hoy ya tú te sometes a muchas cosas, a tu jefe, a la Asamblea Nacional, al presidente de la República, a las leyes de la nación, a la Caja del Seguro Social, a las normas del metro, al colegio, a las universidades, al pecado, si todavía no estás en Cristo. Estás sometido, estás bajo el dominio, bajo las leyes que el hombre diseñó y Satanás diseñó para controlarte. Y tú dices que eres libre, que eres el Mahat, que no te sometes a nadie, que eso de estarle rendiendo cuenta a quién. Pues créeme que estás sometido a todo lo que te mencioné antes. Y yo no te vi peleando para nada contra eso. Pero cuando es la voluntad de Dios, ahí mismo el orgullo se exalta, se manifiesta y no quiero someterme a la voluntad de Dios. A pesar de que te trae bendición, pero es algo espiritual. Es algo que el día de hoy oramos para que el velo sea removido de tu vida y puedas ver con claridad. Y puedas ver con claridad. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto someternos? Sencillamente porque no queremos morir, porque el mandato de Jesús fue, ¿sabes qué? Niégate a ti mismo. Yo sé que tú quieres, yo le decía a mis hijos, yo sé que ustedes quieren comer burundanga todo el tiempo, pero ustedes deciden no hacerlo y comerse la comida, ¿verdad? Bueno, lo mismo es morir. Ustedes deciden someterse a la voluntad de Dios, negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguirlo todos los días de su vida. Eso normalmente no es fácil porque realmente nuestra carne quiere gobernar. Quiere gobernar nuestras vidas. Y a veces no confiamos en el gobierno que Dios estableció para nosotros aquí en la tierra. Es el diseño de Dios. Y muchas veces ese miedo y esa inseguridad se refleja en el control. Yo quiero controlar todo y lo espiritualizamos, aunque Dios es un Dios de orden, así que yo me voy a poner por encima de mi esposo, por encima del pastor, por encima de mi mentor, porque es que las cosas así van a estar más ordenadas. No, tú estás en rebeldía. Eso no es y que el Dios de orden. No, tú estás en rebeldía abierta en contra del diseño de Dios. Y tú lo tienes que saber. Cada vez que tú quieres ir por encima de la autoridad que Dios puso sobre ti, estás en rebeldía. Y por eso muchas veces vemos a padres luchando con rebeldía con sus hijos. Porque eso han sembrado. Ustedes lo hacen inertemente, pero hay un mundo espiritual que funciona y principios espirituales que funcionan. No es que mis hijos no me hacen caso, sí, pero es que tú no le haces caso ni a tu papá, ni a tu jefe, y eso que te paga. Tu pastor te dice, hey, deja salte de esos grupos donde comparten pornografía y tú y que, no, pero ahí están mis amigos, no sé qué, busca justificación, no te da la gana de obedecer. No quieres morir, no quieres pagar el precio, pero quieres las bendiciones de tener hijos obedientes, de tener una esposa que se someta a ti como dice la Escritura. Pero cuando la Biblia dice que te debes someter a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, sométete a Dios para que puedas resistir al diablo, eso sí no, eso no es para mí. Pero yo te dije, deja de estar mintiendo, deja de estar haciendo trampa, deja de estar ocultando cosas. Si hay algo que tú estás haciendo en oculto que nadie puede saber, es pecado. Es pecado. No, pero es que yo estoy haciendo esto porque no le hago nada a nadie. Sí, pero si lo estás haciendo oculto, le estás haciendo daño a alguien. Porque si lo estás haciendo para que nadie se entere,
pues entonces ya sabemos que si alguien se entera, evidentemente eso está escrito en tu corazón, eso no lo puedes negar, por más que lo quieras espiritualizar y ponerle 3 versos. Disfrazamos nuestra rebeldía y la espiritualizamos. Así que esposos, el sometimiento no es una exigencia. Esposos, el sometimiento no es una exigencia. Es una muestra de amor, es una rendición voluntaria a la obediencia, al diseño que Dios estableció para poder gobernar tu casa. El sometimiento es un acto voluntario de rendición por amor. Conscientes de que el sometimiento nos va a traer una bendición. Conscientes de que el sometimiento es una muestra de mi confianza en el diseño de Dios, en las leyes de Dios, en la palabra de Dios, en la estructura que Dios diseñó para que mi carácter fuera formado. Así que si su esposa en su casa o sus hijos no se quieren someter, pues empiece a someterse usted a Dios primeramente, a su pastor, a su mentor, a su hermano mayor, a su líder, a su jefe. Esas son cosas que ministran y principios espirituales que son reales. Por eso muchas veces nosotros estamos cosechando rebeldía y nos preguntamos por qué. A veces queremos cosechar obediencia sembrando nosotros desobediencia y rebeldía. Eso no funciona así. Tú recibes lo que siembras, punto. En todos los aspectos. Y la verdad es que cuando yo me someto, yo me rindo a mi voluntad, pero para un bien mayor. Ahora le hablo a las esposas en estos últimos minutos, porque ya creo que vamos a la mitad del mensaje. Hablamos de un mandato general a la iglesia, a los esposos, de someterse a Dios, de estar bajo el dominio y la voluntad de Dios. En Santiago someterse a Dios es un mandato para todos, para que podamos resistir y el diablo puede huir de nuestras vidas. El diablo no va a huir de un lugar donde tú le abres la puerta, le sirves el café y le das un lugar para sentarse. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, resistes. Y el diablo no huye porque tú eres fuerte, el diablo huye porque hay alguien en ti que ya venció. En Colosenses capítulo 3, verso 18 al 25. Bueno, yo creo que es el verso 18 y 19. Mira lo que dice. Mujeres, someteos a vuestros maridos, pues ese es vuestro deber como creyentes en el Señor. Y después hay un mandato a los maridos, amen a vuestras mujeres y no las traten con aspereza, con rudeza. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 también hay un verso acerca de esto. Y voy a leer algunos versos para después profundizar en cada uno de ellos. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Esposas, someteos a vuestros esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. Voy a repetirlo. Esposas, sométanse a vuestros esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. Efesios capítulo 5, verso del 22 al 31. ¿Qué dice? Un verso que leemos mucho. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo,
También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace, Él lo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esposas, veamos algo. El sometimiento es algo que se les va a complicar siempre. El por qué está en la palabra de Dios, y eso es algo que normalmente se subestima en el matrimonio. Y está, el problema no es un problema menor, es algo con lo que tenemos que lidiar, y es una maldición que viene desde Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer le dijo Dios cuando la vuelta del Edén, el fruto, Génesis capítulo 3, verso 16, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Hay una maldición que viene por causa del pecado. Está en nuestro ADN, en su ADN. Y la verdad es que nosotros debemos identificar esta realidad para poderle hacerle frente. Esposos, tu esposa no se somete a ti porque tú eres el más guapo. Tu esposa se somete a ti porque ya teme a Dios. Y al someterse a ti, se está sometiendo a Dios. Le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? A pesar de que mi deseo es querer gobernar sobre mi marido, yo decido obedecerte, morir, negarme a mí misma y someterme a mi esposo por amor a ti. Así que la exigencia a los esposos es a dar la vida por sus esposas, a entregarse por completo, porque nadie aborreció su propio cuerpo nunca, ¿verdad que no? Entonces, dentro del sometimiento a Dios, está someterse a la autoridad, al diseño que Dios estableció para el hogar, para la familia. Y eso no es machismo, familia. Eso es un modelo de bendición. La mujer no fue sacada del cráneo, del brazo, fue sacada de la costilla para que caminara a un lado de su esposo. Detrás de un gran hombre de Dios no hay nadie. Al lado de él está su esposa. La esposa no es para que esté debajo o encima, es para que caminen juntos, de la mano. Cada quien asumiendo el rol y el propósito que Dios estableció para cada uno. Eso es sencillo. Lo que pasa es que culturalmente hemos visto que han menospreciado el propósito y el rol que Dios le dio a la mujer. La mujer es capaz de dar vida. Por eso es que hoy en día hay un trabajo fuerte en la sociedad y en la cultura para que las mujeres ya no quieran tener hijos. Porque piensan que los hijos son un atraso. Porque piensan que los hijos son un dolor de cabeza. Cuando Dios las diseñó para crear vida. Dios pudo haber establecido la vida de otra manera. Pero Él decidió que ustedes iban a ser portadoras. Y además de eso les dio un rol importante y es influir sobre la vida de sus hijos. No hay una influencia más grande en un bebé, en un niño, que una madre. Yo escuché una vez a mi pastor decir, que él había leído, no sé, pero me pareció interesante y es una verdad. Y es que las mujeres convierten a bebés en niños y los padres convierten a los niños en hombres.
o a los adolescentes en hombres, porque hay cosas a donde la mamá llega. Por eso es que la Biblia se complementa y dice, instruyan al niño en su camino. Y si el hombre por diseño está estipulado que sea el proveedor de la casa, ¿quién creen ustedes que es la mayor influencia en la vida de sus hijos? La nana, YouTube, TikTok, las cómicas. Tú, mujer de Dios, estás llamada a influir. Nadie puede influir en la vida de tus hijos más que tú. Es la única manera de que aun cuando fueren viejos no se van a apartar de los caminos de Dios. El diseño que Dios le estableció al hombre de Dios, el hombre de Dios debe ser capaz de hacer sentir a su esposa segura, de hacer a su esposa caminar en una atmósfera de paz, de confianza, sabiendo que al lado tiene un hombre temeroso de Dios que consulta la voz de Dios para tomar las decisiones y gobernar su casa de manera sabia. ¿Ven cómo el diseño no irrumpe, no violenta el uno al otro, el uno con el otro? Y hoy en día, yo voy a decir esto abiertamente, si su esposo provee su casa y usted está trabajando para lujos, o sea, no es una necesidad. Yo honro a las mujeres que son madres solteras. Yo sé que no les queda de otra, de trabajar y echarle ganas por sus hijos. Eso lo ha hecho el pecado. Y yo no estoy diciendo que Dios los abandonó, no, yo estoy hablando de que Dios en algún momento va a establecer el gobierno sobre tu vida, lo declaro así en el nombre de Jesús. Pero yo estoy hablando de una familia común donde el esposo es el proveedor, donde hay hijos de por medio, donde están casados, donde Dios gobierna. Pero entonces los hijos los está criando un extraño, los están criando los profesores, los están criando las nanas, los están criando cualquier persona menos tú. Y lo peor es que ni siquiera tienes necesidad de trabajar, pero lo haces porque si no trabajas te sientes menos, porque hay una mentira en tu corazón de que si el rol de influir y criar a los hijos es un rol menor, que si yo no trabajo yo estoy por debajo de lo que dice la sociedad. Y es una mentira. Es una mentira. No hay un trabajo más poderoso que influir en los niños de la humanidad, del mundo, de criar a los hijos que van a los hijos de Dios que van a trastornar el reino de las tinieblas. Dime si hay algo más poderoso que eso. ¿Tú has escuchado alguna vez que hay un dicho que dice que no, los niños son el futuro de la nación? Los niños son el futuro de la humanidad, evidentemente, pero ¿quién los está criando? ¿Qué valores tienen? Ah, no, es que yo oro por ellos en la mañana y me voy al trabajo y llego a las 7 de la noche. Y ni siquiera tengo la necesidad de trabajar, pero lo hago para sentirme bien, para cumplir mis sueños, para cumplir mis deseos, para sentirme realizada. Y esto no es un ataque a las mujeres. Esto es asumir una verdad dentro de tu corazón y decir, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar desde mi casa, voy a buscar la manera de emprender, que también para ayudar a mi esposo, para surgir, yo estoy convencido que Dios puede hacer todo eso. Lo que sí sé es que es diseño de Dios que tú influyas en la vida de tus hijos. Y hombre de Dios, a ti te digo, es tu deber proveer a tu casa. Lo dice la Escritura. Decirle a Dios, yo quiero estar bajo tu cobertura, es decirle, yo quiero tener tu gobierno en mi casa,
Yo quiero tener tu gobierno en mi vida. Pase lo que tenga que pasar. Yo asumo el rol, el papel, la posición que tú me diste porque es la mejor que puede existir para mí. En el reino de los cielos no hay mujer, judío, griego, hombre, colores, razas. En el reino de los cielos todos somos hijos, con asignaciones distintas. Pero necesitamos entender cuál es el rol que Dios le dio a la mujer y al hombre. El sometimiento no tiene ninguna connotación negativa. Así la sociedad y la cultura te digan que es estar debajo de los pies de alguien. Eso es una mentira. El sometimiento es estar dentro de la autoridad, la cobertura y la protección de lo que Dios estableció. Cuando tú te sometes a tu esposo, tú te estás sometiendo a Dios. Y Dios honra eso. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 3. Hay una mujer llamada Abigail. Dice verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, era su esposo. Y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Cuando tú lees la historia, yo le invito, no tenemos el tiempo suficiente para leerla toda, pero resumiendo la historia de Abigail, Nabal era un pedante, era un idiota. Realmente era lo contrario de un hombre de Dios. Y su esposa se sometió a él, y Dios honró eso, salvándole la vida de la espada de David, pero luego el hombre enfermó y murió, y ella quedó siendo una de las esposas de David, una mujer prudente, sabia. Lea la historia, está en Primera de Samuel, capítulo 25. En la obediencia a Dios, en el sometimiento a las autoridades que Dios dispuso en nuestra vida, eso no es signo de debilidad, eso es signo de fortaleza, eso es síntoma de fortaleza, es todo lo contrario, es valentía, es gallardía, es sagacidad. Es mostrarle a Dios tu amor, obedeciendo sus estatutos, sus decretos y tomando el papel y el rol que Él dispuso. Dios honró la obediencia de esa mujer, de Abigail, y la puso en lugares de autoridad. Debemos dejar de pintar que el sometimiento nos hace daño, porque es una mentira del enemigo. Debemos olvidarnos de eso. Debemos pensar que someternos a Dios es someternos al gobierno que Él estableció. Así que, mujer, tú no te estás sometiendo a tu esposo, tú te estás sometiendo a Dios. Así que, hombre, tú no te estás sometiendo a tu pastor o a tu mentor, tú te estás sometiendo a Dios. Cada vez que tú haces algo por amor, por temor de Dios, por obedecer a Dios y agradarle, tú le estás diciendo a Dios, yo honro lo que tú estableciste. A pesar de que no estoy de acuerdo en muchas decisiones, yo creo que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no sea fácil, pero yo necesito renovar mi mente. Y Señor, yo necesito que tú me ayudes a cambiar mi corazón para someterme voluntariamente y rendirme voluntariamente a lo que Dios estableció para mi vida. Nosotros debemos cambiar nuestro chip y entender que detrás del sometimiento a Dios, detrás de establecer el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, eso es síntoma y significa bendición. Significa que el fruto de lo que Dios prometió para mi vida va a llegar, el fruto del Espíritu. Porque muchas veces yo demando sobre los demás, no, es que yo quiero que mi esposo sea fiel. Ajá, pero realmente la estructura de gobierno de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, porque eso es fruto del Espíritu Santo.
Dentro del fruto del Espíritu Santo está el amor que tú tanto buscas está en Dios. La fidelidad de un hombre que tanto esperas está en Dios. La familia soñada que tú puedes mirar está en Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Realmente. La mujer tiene un papel extremadamente importante dentro del diseño que Dios estableció. Les encargó la gestación de la vida, la influencia en los niños de la sociedad. Mira, el Mesías se gestó en el vientre de una mujer. ¿Y por qué ahora queremos hacer del diseño que Dios estableció poca cosa? ¿Por qué vemos hoy a las mujeres que no quieren tener hijos, no quieren casarse? Es más, ni siquiera quieren criar a sus propios hijos. Quieren contratar gente que lo hagan. Y yo no tengo nada en contra de contratar a alguien que te ayude en el hogar. Pero la influencia sobre tus hijos debe ser tuya. Debe ser tú. Nadie puede influir en la vida de tus hijos más que tú. Hoy en día el feminismo ha hecho que la crianza, la maternidad, el hogar, la familia se vean como pocas cosas. Se vean como que no vale. Y realmente lo que nosotros debemos entender es que eso es espiritual. Eso es una guerra frontal contra la estructura de gobierno que Dios estableció en la tierra, que fue la familia. Las iglesias se forman de familias, los ministerios se forman de familias. Y si tú tienes familias sanas caminando en el diseño de Dios, vas a tener iglesias sanas, ministerios sanos, escuelas, sociedades, gobiernos. Pero todo empieza en el núcleo de la familia. ¿Por qué usted cree que la familia es tan atacada? ¿Por qué usted cree que ahora el sometimiento se ha tornado, tiene una connotación negativa? Es una batalla frontal contra el diseño que Dios estableció en su palabra. Y muchas veces nosotros nos hacemos parte de eso. Proverbios 22:6 dice que instruyas al niño. Un famoso, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién creen ustedes que tiene mayor posibilidad de instruir a sus hijos? Sabiendo que el hombre tiene por diseño el trabajo de proveer el hogar. Y evidentemente hay una cantidad de horas importantes que el hombre no está en casa. Es tuyo, mujer de Dios. Es tuyo. Una mujer de Dios sabia y prudente entiende que tiene la responsabilidad de criar y de influir y de criar hijos temerosos de Dios y de influir en sus vidas. Corregir, disciplinar, no exasperar a sus hijos, confiar en lo que Dios estableció, en los diseños. Y para terminar, le hablo a los jóvenes, hijos. La Biblia es muy clara cuando hablamos de, lo entendemos tarde, a ustedes jóvenes, que dentro de la obediencia a nuestros padres hay una serie de beneficios de los cuales tú puedes gozar. Dice Efesios capítulo 6, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y en el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dentro de la ley de Dios, Él dejó algo establecido con una promesa. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Hay una promesa en ello. Para que tus días aquí en la tierra sean largos, para que puedas ser bendito. Hay una promesa aquí. Someterse a sus padres va más allá de decirle te amo, sino demostrarlo con hechos. El amor se demuestra con obediencia. Y eso aplica para ti, jovencito, jovencita. El amor es demostrado con obediencia.
Proverbio, hay un montón de proverbios. Yo me puedo quedar aquí 3 horas hablando de la obediencia de los hijos hacia los padres, pero vamos a leer algunos. En Proverbios hay unas instrucciones muy claras que les dan a los jóvenes para que puedan estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que iniciamos este mensaje con Santiago capítulo 4? Que dice: someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. Bueno, este es un mandato para todos los hijos de Dios y evidentemente los incluye a ustedes. Dice Juan, no sé si te lo puse, mi hermano, pero yo creo que no. Pero en tercera de Juan, capítulo 1, verso 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando un hijo obedece, es increíble el gozo que eso produce en el corazón de un padre. Cuando un hijo toma las decisiones correctas en obediencia, el corazón del padre se siente complacido, orgulloso, y eso demuestra cómo se siente el padre cada vez que nosotros decidimos obedecer sus mandatos, sus estatutos, su palabra, y negar nuestro gobierno y poner su gobierno en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo sé que los padres me pueden entender. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Deuteronomio dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Colosenses dice: hijos, obedezcan a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Fíjense que no dice porque esto agrada a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y si tú, jovencito, quieres vivir una vida que agrade a Dios, esto es un mandato para ti. Obedece. Así no entiendas, obedece. Porque tus padres quieren lo mejor para ti. Familia hermosa, gracias por estar del otro lado. Con esto terminamos. Fue titánico terminar a tiempo. Había mucho contenido y queremos seguir hablando de esto quizás con algún invitado. Yo le pido que se suscriba a nuestro canal de Hijos de Comunión, que siga Parqueando con Jesús y que pueda dejarnos su comentario ahí si quiere algún tema del cual quiere que estemos hablando, si quiere que invitemos a alguien a compartir su testimonio, también coméntelo ahí. Y no olvide compartir este contenido para que más personas puedan ser edificadas y puedan encontrar la verdad acerca del sometimiento, porque algo que queríamos romper era la connotación negativa que tiene esa palabra, el someterse. Así que espero haya sido de bendición y nos vemos el próximo martes, que tenemos un testimonio brutal en Parqueando con Jesús. Próximo martes, 9 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Bendiciones a todos.